Lo que hoy te traigo al canal es realmente irresistible. Es el primer ukelele bajo que fabrica Fender, es el Fullerton Precision Bass, que no te engañe el nombre, esto es un ukelele bajo, pero bueno, conserva pues estas formas más o menos de precisión. Y bien, esto es Bass Advisor, quédate conmigo y vamos a echarle un vistazo. Las primeras impresiones que tuve al coger el bajo, o el ukelele si quieres, es que es más pesado de lo habitual, ¿vale? Esto rondará más o menos los 2 kilos y poco. Realmente es un peso absolutamente ridículo comparado con un bajo eléctrico, pero es más pesado que la mayoría de ukeleles que rondan el 1,5 kilos. Lo bueno es que tiene mucho mejor balance, ¿vale? Hay muchísimos ukeleles bajos que realmente el cabeceo es extremo. Aquí tenemos bastante buen balance. Por cierto, la pala un poquito hacia abajo, mástil bastante generoso. Al ser un Precision, en teoría, pues tenemos un buen mástil. Cuerdas entorchadas, que es un verdadero puntazo por parte de Fender. Estas cuerdas son una delicia comparadas con las de goma que te vienen en la mayoría de ukeleles bajos. Cuerdas pues que se cogen por aquí debajo, fíjate, si quitas esta tapa puedes acceder a las cuerdas. Bueno, mástil encolado, la entrada del jack por debajo y unos controles que me gustan porque son muy simples. Muchos de los ukeleles bajos que he probado tenían pues un previo a 3 bandas que al final es muy poco usable. Aquí es mucho más sencillo, tenemos volumen y tono. Me hubiera gustado que los controles, bueno, los potenciómetros fueran un poquito más grandes, pero bueno, son los típicos de guitarra acústica. Por supuesto tenemos afinador integrado y los enganches clásicos de bajo eléctrico, ¿vale? Aquí no vamos a tener que usar como en otros ukeleles una correa de guitarra acústica atada aquí arriba, ¿vale? Aquí nos lo podemos colgar como un bajo eléctrico normal y corriente. Dicho esto, vamos a escuchar ya. ¿0%? Más o menos sobre el 60-70%, por la mitad un poquito más arriba. Me gusta mucho el tono, ¿vale? Tiene un poquito de brillo, conserva el brillo, pero mata esta agresividad que tiene pues este tipo de fonocaptor o de piezo eléctrico que coge casi demasiado lo que es la articulación. Una cosa que realmente es otro plus comparado con otros ukeleles que he probado hasta ahora es que la afinación está bastante bien, ¿vale? Si vamos a la octava, no es absolutamente perfecta, pero bueno, todo el registro del instrumento es perfectamente usable, cosa que no se puede decir de todos los ukeleles bajos. Vamos ahora con una pista de audio para escuchar qué tal suena. Como he dicho al principio en la introducción, irresistible, un ukelele bajo que creo que es un acierto total. No he dicho el precio, pero realmente que no te engañe que tenga Fender en la pala. Estos son 250 € únicamente, un instrumento pues
muy económico. Puntos débiles, a ver, es lo que es, evidentemente, no es un bajo eléctrico al uso. Lo que menos me gusta quizás es el diapasón, que es pues, un poco pálido. No sé si será pauferro o si será laurel, pero es muy pálido. Pero el acabado de trastes está muy bien. Es decir, es un instrumento seguramente hecho en China, pero razonablemente bien fabricado. La verdad que no veo problema alguno. La verdad que está bastante bien. Y eso, por 250 euros, pues creo que es una compra maestra. Deja en los comentarios qué te ha parecido, si te ha gustado, si has probado alguno, si tienes ganas de comprarlo. Puedes comprar esta misma unidad en Multison con un pequeñísimo descuento si utilizas el código BassAdvisor. Instrumento, repito y concluyo, súper divertido de tocar. Suena muy bien, estas cuerdas están fantásticas, me gustan mucho más que las de goma. Y creo que esto es todo. Gracias por tu tiempo, como siempre, y nos vemos muy pronto.